No sé si ya estamos aquí. A mí me dice aquí que ya estamos en Ya vivo. estamos. Sí, ya estamos en vivo. Ok. Hola, hola. Buenas noches a todos. Desde donde se encuentren, porque sabemos que se están uniendo personas de muchos lugares del mundo. Entonces, pues un saludo especial para todos. Este para nosotros es realmente un live que amamos y que estábamos pensando desde el inicio de nuestra cumbre. Porque para nosotros nuestros invitados de hoy son realmente maravillosos y especiales. Pero antes de entrar a hablar con ellos, quiero darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron en este evento, a todos los que siguieron nuestros correos, los recibimos todos con mucho amor, todas esas palabras, también los que no podían ingresar, bueno, tratamos de ayudarlos de la mejor forma que pudimos y queremos agradecerles realmente el apoyo y el amor que tuvieron para este sueño que se hizo realidad. Así que desde ya, pues muchas gracias por todo esto. Aquí estoy también con mi socio, con Edgar Mendizábal. Entonces, Edguitar, ¿quieres saludar a las personas que se están uniendo ahorita con nosotros? Pues decirles, estamos muy felices porque pudimos ser parte de este proceso con ellos. Vimos tantas cartas, tantas demostraciones de cariño que eso a nosotros nos inspira para seguir adelante, para que maestros como nuestros invitados puedan compartir todo lo que ellos han aprendido a lo largo de su vida con sus maestros y eso nos entusiasma para que sigamos adelante. Entonces, la cumbre no ha terminado, todavía estamos aquí y todavía hay algo que van a escuchar el día de hoy y que va a haber más cosas porque la cumbre sigue, entonces hoy es un día especial porque queremos compartirles este gran libro que escribieron estos excelsos maestros, entonces aquí estamos para ustedes, bienvenidos todos. Muchas gracias. Perfecto, maravilloso. Bueno, pues entonces damos paso a esta charla que vamos a tener hoy sobre psicogenealogía al derecho. Yo estoy aquí con mi libro al lado, que además lo amo y lo adoro profundamente. Sí, aquí lo tenemos todos, todos estamos con nuestro librito. Hasta Em, que llegue a México El mío sí, está esperando, no se preocupen. ya va pronto. para allá, ya va para allá. Sí, y vamos a estar hablando acerca de psicogenealogía al derecho. Los que vieron la conferencia ya saben de qué se trata, incluso los que vieron un poco la conferencia del año pasado de Osquitar conocen más o menos de qué va la conferencia. Pero los que no, pues aquí tengo a los grandes maestros para que nos expliquen un poquito de qué se trata, por qué es relevante y qué deberíamos hacer con muchas situaciones de herencias y legados. Así que yo les quiero presentar a ustedes a Gloria Sierra Uribe y a Oscar Méndez Gómez, quienes son los autores de este maravilloso libro. Psicogenealogía al derecho, lo va a pegar aquí para que todos lo vean y lo tengan presente. Este libro es de la editorial San Pablo y está recién salidito del horno para que todos ustedes empiecen a revisarlo y si antojen un poquito, los dejo con los maestros y los autores que nos van a estar haciendo primero un repaso de qué tiene el libro, cómo van estos capítulos, cómo transcurren y luego al final vamos a estar respondiendo algunas preguntas de ustedes. Así que, Glorita, Osquitar, bienvenidos, esta es su casa. Ay, gracias, Sandrita. De verdad, la magia de este libro empezó cuando estaba empezando la cumbre, porque quisimos compartirte y para la cumbre, y en ese momento hablamos con el director de la editorial, el padre Martín Sepúlveda, hicimos una conversación virtual de la probabilidad de tener este libro hoy. Y bueno, la editorial fue muy generosa y lo tenemos desde agosto, pero lo tuvimos ya podíamos hablar de él en la grabación que hicimos, que ustedes pudieron ver, muchos de ustedes el 26 de octubre en la cumbre. Y ha sido maravilloso este encuentro pues vamos con Osquitar, hemos decidido hacer un pequeño resumen. De verdad, muchas gracias a ustedes dos por creer en este proyecto, por amar. Yo sé, todavía no te has llegado a México, pero yo sé que ya lo conoces. Y Sandrita, a ti por haberte enamorado del proyecto y yo ya sé que has leído el libro y estás con él. Vamos a contarles un poquito entonces, el libro tiene 5 capítulos. El libro hace una relación entre la psicogenealogía
todos los planteamientos que hemos estado trabajando por tantos años desde la Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia, donde nos sentimos además súper orgullosas de que tú seas una egresada de la escuela. Entonces, pues para nosotros eso también es motivo de mucho orgullo. Y nosotros hemos hecho como... pues en los hombros de los grandes maestros que los honramos de la psicogenealogía, también hemos hecho unos aportes en una mirada de un modelo terapéutico, una lógica terapéutica y unas nuevas categorías. De hecho, en la cumbre pudimos presentarles, tanto con Martica, que es la cofundadora de la Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia, de todo su proyecto de la novela natal y de las categorías de la categoría de contabilidad familiar que por muchos años hemos estudiado e investigado, que la hemos podido ampliar. Y bueno, los avances que hemos hecho en investigación y en terapia en la escuela. Pero Osquitar llega a formarse a la escuela en el año 2017 y podemos entender con la presencia de un abogado en la escuela, como la necesidad de unir estos dos campos del saber. Y nosotros no pretendemos, y lo decimos desde el inicio, de que los psicólogos o los terapeutas en psicogenealogía sean abogados, ni que los abogados sean expertos en genealogía, pero estas dos disciplinas necesitan unirse especialmente para muchos temas, pero aquí queremos hacer énfasis en un tema maravilloso, muy difícil, por cierto, que se llama las herencias y los legados. Entonces el libro fue decantándose, la historia la contamos un poco también en la introducción del libro, fue decantándose, al principio íbamos a resumir, realmente íbamos a resumir la psicogenealogía y el Código Civil, pero nos dimos cuenta que no, hasta que llegamos al tema central que nos apasiona a los dos y que los dos, Osquitar en su asesoría jurídica y nosotras en nuestra asesoría como especialistas en psicogenealogía, hemos acompañado por tanto tiempo. Y es esta vivencia de las herencias, entendiendo que cuando recibimos una herencia es porque un familiar, es un derecho que adquirimos cuando un familiar ha fallecido. Eso inmediatamente nos hizo un gran clic en un tema que nos abre una puerta grandísima. Y pues yo tengo formación y desde hace muchos años he trabajado en tanatología clínica, o sea, acompañando en duelo. Entonces, claro, al hacer ese clic con el duelo, las fases del duelo, las etapas del duelo, todo lo que es el mundo de los duelos, entonces mi padre se muere, pero yo estoy en duelo. Y yo necesito hacer unas gestiones jurídicas, necesito empezar una sucesión, necesito aceptar el muerto y aceptar, porque si no mi psiquismo no puede abrir otro proceso que es el de la sucesión. Entonces entendemos en estos 5 capítulos en el libro, primero, pues trabajamos con el maestro, con Bert Hellinger, para entender los órdenes del amor. Y bueno, en el libro los explicamos ampliamente y la correlación de los órdenes del amor y el derecho. Por ejemplo, en la pertenencia, quién pertenece al sistema, porque encontrábamos cómo en las herencias hay mucha exclusión, o sea, se dejan los hijos que no tienen que no están en el vínculo matrimonial. Bueno, todos los errores que se cometen en un momento con este orden del amor en la transgresión, en la jerarquía, en el equilibrio en los intercambios, y también sentimos que el poderlos correlacionar desde la psicología, lo que plantea Bergeringer, la psicología y el derecho, pues nos hacen una hermosa conexión para poder en orden y sin ninguna transgresión poder empezar el proceso de sucesión y también en equilibrio y no descompensando el sistema, en merecimiento recibir las herencias. Muchas personas no se sienten merecedoras por una razón psíquica y es que tienen una sensación de yo estoy recibiendo un dinero, pero mi hijo está muerto,
estoy recibiendo un dinero de un seguro, de un carro, pero fue ese señor de ese seguro, de ese carro, quien atropelló a mi hijo y lo mató, estoy vendiendo a mi hijo. O sea, ¿cómo tengo unas comodidades por la muerte de mi hijo? Entonces, psicológicamente es muy complejo en estos tres órdenes y mucho más complejo en el segundo capítulo. El segundo capítulo es sobre duelos, herencias y legados. Y ahí sí, Osquitar, creo que hicimos un trabajo de casuística muy fuerte, sus casos, los míos, cómo los vivimos, cómo fuimos transitando para poder acompañar a la persona que estuviera en un proceso de duelo hasta que llegara a la aceptación del fallecimiento del otro, pudiera hacer todo el proceso de perdón, de reconciliación, etcétera. Nosotros lo explicamos ampliamente, estamos haciendo solamente un resumen, pero entender los duelos congelados, por ejemplo, el duelo congelado es el que se cae en la fase de negación. Y si yo estoy en fase de negación, pues no puedo aceptar empezar el proceso de sucesión. Y ahí empieza todo un complique jurídico. Nosotros les decimos, Osquitar utiliza una metáfora así, hablando pacífico, y dice, señores abogados, yo les quiero decir que nuestros clientes están en duelo, nosotros no sabemos, a nosotros nos enseñaron eso en la academia. Y entonces yo utilizo la misma metáfora y digo, señores terapeutas, señores psicólogos, nuestros pacientes están en duelo, pero sabemos que tienen que empezar unas acciones legales que después van a volver más complejo el duelo. Entonces, ese capítulo es un capítulo inédito, o sea, no tenemos ninguna referencia en todas las pesquisas investigativas que hicimos para el libro de que alguien haya hablado antes de este tema. Entonces pensamos, nosotros somos humildemente pretenciosos de que esto pueda llegar a muchos hogares, a muchas familias y permitirles un proceso muy sano en el duelo y en las acciones jurídicas. Y después, el tercer capítulo que quiero compartirles, después Osquita les va a compartir los dos capítulos finales. El tercer capítulo es un capítulo que dio origen al título del libro que se llama Psicogenealogía al Derecho. Y ahí nosotros lo que hacemos es coger las categorías que tenemos sistematizadas y estudiadas en la Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia y las ponemos al servicio del derecho. Entonces hablamos de todas las 14 categorías y decimos contabilidad familiar, cómo funciona en herencias y legados, lealtades visibles e invisibles, cómo funciona en herencias y legados, síndrome Seygarne, que es un duelo no elaborado, cómo funciona en herencias y legados, síndrome de aniversario, secretos, injusticia, vergüenza. Tenemos una que nos ha súper impactado en el trabajo que hicimos, que es neurosis de clase. O sea, cómo, por ejemplo, hay unos vínculos paralelos, un hombre que tiene mucho dinero, pero tiene un vínculo paralelo con una persona de otra clase social, y cómo todo esto afecta las herencias y los legados. Estas 14 categorías vistas con la óptica del derecho, de la psicología, psicogenealogía y del derecho. Y damos al final de ese capítulo, damos un resumen, porque sentíamos que también era necesario que la gente pudiera conectarlas y como tejerlas, las 14 categorías. Creo que en los comentarios que nos han hecho, el libro ya lleva pues casi 2 meses en el mercado, la gente de la escuela que lo tiene, que lo ha comprado, pues ha sido como mágico poder conectar todas las categorías con este tema tan complejo. Ahí hubiera podido terminar el libro, lo contamos en la conferencia, pero dentro del desarrollo de estos 3 años de trabajo, algún día en una situación que tuvimos de un caso, Osquitar se hizo una pregunta y yo le conté un caso que tenía de una situación con las redes sociales y dijo, esto es necesario que vaya en el libro, y aparece, inclusive pues ha sido tan importante este capítulo que está en la cintilla, dice, incluye herencia digital. Alguno
de los directores de San Pablo, de alguno de los países, él dice, ya me llegó el libro o quiero que me llegue el libro de herencia digital. O sea, lo impactó tanto que para él el libro es de herencia digital. Entonces, Osquitar realmente fue el creador de este capítulo, como la maqueta grande del capítulo, y después lo tejimos con tanatología. Entonces, Osquitar, te cedo la palabra. Maestra, muchas gracias. De verdad que para mí es un honor estar aquí al lado de ustedes, de compartir con Edgar, con Sandra y con mi gran maestra este momento tan bonito. Muchas gracias. Sandrita, que fue mi compañera de pupitre en la escuela de psicogenealogía, sabe lo maravilloso que ha sido este camino. Y contar y hablar un poco, pues en este resumen del libro, de este capítulo de herencia digital, pues para mí me llena de mucha emoción, porque encontramos algo que es una esmeralda, que es una piedra preciosa, digamos, dentro de todo el proceso tanatológico del duelo y en todo el proceso de las herencias y los legados. Y es entender que las redes sociales se nos convirtieron tan habituales que ya es el día a día, ya pues las dejamos desapercibidos, ya no las vemos como lo especial que llegaron a ser en algún momento. Y sí tienen connotaciones muy especiales. Y es que en ellas estamos depositando nuestras vidas. Hoy este video va a quedar para la eternidad en YouTube. Y estamos dejando un pedazo de nuestra alma en él. Y así como eso es muy bueno para que la gente conozca un poco de esto y se ayude y sanando pueda ayudar a sanar a los demás, pues también puede jugarnos en un doble sentido, porque cuando faltamos o cuando lleguemos a faltar, va a generar un duelo tenernos en la red. Y lo que hacemos es un llamado a la conciencia, a que veamos que es importante aprender a manejar las redes, como también aprender a manejar las herencias. Y esto se basa en unos órdenes primarios de Bert Hellinger y pareciera que los creadores de las redes sociales fueran psicogenealogistas. Pareciera que ellos entendieran que hay un orden y que debe existir un mecanismo por el cual tú tengas una decisión. Y la decisión que vas a tomar es si quieres que tu red figure como póstuma o quieres que alguien más controle tu red o le quieres heredar a alguien tu red, se la quieres entregar. Entonces, las redes sociales todas, sin ninguna excepción, traen este mandato que es un mandato legal, porque es una instrucción legal que tú puedes ordenar. Y ellos, como buenos jueces o notarios, la hacen cumplir a cabalidad. Entonces, lo importante de dejar estas redes sociales y lo que quisimos decir con el capítulo es que son tan importantes que seamos conscientes que podemos generar duelos congelados. Y así como hablábamos, y los invitábamos a hacer actos preparatorios para llegar al último camino, al último viaje, pues también lo hagamos con las redes, porque podemos dejar un fantasma en la internet. Podemos ser nosotros un fantasma que queda divagando, que algún día llega un ser querido por una notificación, por un cumpleaños, por un recuerdo, y el duelo se va a revivir. La herida va a volver a salir. Y necesitamos cerrar los capítulos para poder avanzar. Entonces, nos tomamos el trabajo de identificar esta herencia digital. Contamos 2 casos maravillosos que ustedes tienen que leer, porque son 2 casos que afectan a nuestra patria querida Colombia, de 2 personas que lo vivieron de 2 maneras muy diferentes. Y estas maneras de vivirlo hacen que reflexionemos hacia cómo creo yo que debe ser mi orden y mi legado de las redes sociales. Si creo que es mejor dejar el anuncio de póstumo o que cierren mi red o entregársela a un familiar para que él la maneje. ¿Sí? Entonces esa es como la invitación en el tema de herencias digitales, que es un capítulo increíble y maravilloso que escribimos para ustedes. Y lo otro es el último capítulo del libro que no podía faltar con el sello editorial de la maestra Gloria Sierra, porque no solamente basta con hablar de esta situación y querer sanando sanar, sino también hay que enseñar unos procesos y unos caminos denominados nosotros, la maestra lo denominó como unas terapias, son unas invitaciones que hacemos como cómo poder sanar y cómo poder trabajar estos temas tan importantes. Y en esas terapias, la maestra viene recopilando durante largos 10 años, un poco más maestra yo creo, pero durante 10 horas sí, durante 10 horas recopilando estos procesos tan maravillosos. Y decidimos crear uno para herencias y legados en materia especial, ¿sí? Porque se necesita cerrar esa etapa
digamos que jurídicamente y psicogenealógicamente debe existir un cierre a través de un acto simbólico, un cierre a través de una actuación, pero el cierre debe estar, como, denomínelo psicomagia, denomínelo como usted quiera, pero el cierre se necesita. Y el inconsciente se debe trabajar, bien sea con la firma, que es lo que hace la sucesión. Cuando tú firmas esa escritura, bien sea escritura pública o por sentencia judicial, esa firma hace que el inconsciente diga, cerramos el capítulo. Puedo despedir a mi ser querido hoy porque hice lo último que me pidió y era recibir lo que me dejó, sus frutos, o repartirlo en equidad, o participar en el proceso, porque a veces no nos toca, o no nos toca mucho, o nos toca poco, pero lo que nos toca. Y ese cierre del inconsciente automáticamente te da tranquilidad y paz y puedes avanzar. Por eso es que dejamos muchos duelos suspendidos, porque no hacemos esos procesos. Pero encontramos que la justicia tiene sus fallas también, porque lo único que es perfecto es el universo. Entonces el hombre puso unos términos para que prescribieran los procesos, para que no se puedan ya llevar a cabo porque pasa mucho tiempo o un tiempo determinado, según nuestros países, México, España, Colombia, todos tienen un término determinado. Todos pusieron un límite. Y cuando ese límite pasa, nos queda eso abierto y no tenemos cómo cerrarlo. Entonces decidimos hacer, invocando al notario del universo, para que él cerrara por nosotros este capítulo, firmando esa sucesión que debemos hacerlo. Y lo proyectamos en dos posturas, el que le quitaron o nunca lo pudo lograr, como el que quitó, porque a veces nosotros lo hacemos de una manera inconsciente o nos asesoran mal o no lo hacemos bien y sabemos que tenemos que modificarlo, pero ya es demasiado tarde jurídicamente para hacerlo. Entonces también se puede hacer inconscientemente. Y hacemos una propuesta de esta escritura que queda en el libro, que la compartimos para que ustedes puedan hacer este trabajo y puedan darle un cierre y un descanso final a ese ser amado. Por eso esas palabras tan importantes en los procesos, que en paz descanse. Pero para que descanse en paz, tienes que haber hecho todo. Si no, pues no hay descanso, ni para ti, ni para la persona que queda. Qué lindo. Gracias, Osquitar. Me encanta, muchas gracias, Osquitar. Y la verdad es que, bueno, como se pueden dar cuenta, es un libro supremamente completo porque creo que allí esta unión de estas dos ramas lo que hace es darnos todas las herramientas. Y para mí personalmente, desde que oí el proyecto y desde que conocí acerca del libro, tengo esa sensación que son de esos libros que todos deberíamos leer para dejar las cosas en orden, porque querámoslo o no, pues todos tenemos como destino la muerte, pero cómo queremos morir, ¿no? Y hace parte un poquito de lo que nos comentaban en otra conferencia y es saber morir bien, morir con la tranquilidad de que también dejé todo en orden y que todo quedó claro y que no sigo además heredando el desorden, porque creo que si no lo hacemos por nosotros, por lo menos hacerlo por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que ellos no tengan que venir a solucionar aquello que yo dejé en desorden o que venía el desorden desde arriba y yo tampoco quise solucionarlo. Y a mí me parece que de verdad es una herramienta que todas las personas deberían leer y realizar estos procesos y utilizar esto que nos están dando tan amorosamente para que tengamos ese equilibrio en nuestra vida, para poder organizar, digo yo, ¿no? Como tener esa estructura clara y no heredar más desórdenes y perpetuar esas situaciones. Igual les quiero recordar a las personas que están suscritas a nuestra cumbre que allí en la conferencia de Osquitar y de Glorita está como regalo el capítulo 2 de este libro. Y de verdad no se lo pierdan, o sea, es una cosa loquísima, solamente para que se den cuenta que si ese es el capítulo 2 ustedes no se alcanzan a imaginar lo que es el resto de capítulos. Es más, complementarlo, toda esa información con las terapias finales y con toda la propuesta que hacen al final de terapéutica es realmente muy, muy sanador. No sé si tú ya estás antojado, Edguitar, porque pues esto es oro puro. Mira, estoy viendo que están pregunta y pregunta aquí en México, que cómo lo vamos a poder obtener aquí en México. Entonces ya nos los van a enviar y ya les diremos por dónde. Lo que me parece importante de destacar de todo esto es que estamos ante una apertura nueva de la conciencia de nuestra herencia familiar, porque
Es algo como cuando pasó el tema de la descodificación. Antes de la descodificación hablábamos de los vacíos, de tener problemas en el clan, el desorden, y vino la descodificación y abrió un panorama donde el tema de salud tenía relación con los ancestros. Y hoy estamos ante una nueva materia que es la parte legal, ¿no? Y que de eso es importantísimo ver porque es la primera vez que yo escucho esto y he estado involucrado en esto los últimos 15 años de mi vida y me parece importante porque el mismo nombre de las herencias familiares nos remite a esta área de trabajo, ¿no? Es una parte legal, pero también en un sentido de la retribución de las acciones de nuestros ancestros y todo lo que dejaron de hacer. No por nada, y eso fue parte de lo que, y me llama mucho la atención, me hubiera encantado verlos, tanto a nuestra maestra Gloria como a Oscar. El año pasado que estuvimos con el doctor Selam, tuve la oportunidad de compartir escenario y estábamos platicando, compartiendo el legado que él nos dejó a través de una propuesta de un taller de 4 días donde nos hablaba sobre pago, luego existo, las deudas emocionales. ¿Y qué eran estas deudas? Todo esto que Oscar y que la maestra Gloria nos están diciendo, todo lo que no hicieron los ancestros está repercutiendo, todas estas acciones legales, todas las cosas que dejamos inconclusas y a través también de los muertos, de los duelos bloqueados o congelados, es la repercusión que tiene el clan y que el clan lo puede reparar de muchas maneras, ¿no? No solamente acciones legales, también muertos o enfermedades. Entonces, me parece importantísimo y fundamental que esta obra tenga el alcance para mucha gente, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos este tipo de situaciones? Y si no lo estamos viviendo como un conflicto heredado, nuestra herencia nos llegó y estamos repitiendo esos patrones. Lo platicábamos Sandra y yo y me preguntaba, oye Edgar, y de pura casualidad, ¿tú haces contratos con las personas que vienen aquí contigo a México? Y yo, desde ahí estoy en un desorden. Entonces, creo que todos, me incluyo, debemos de ver esta obra y asesorarnos de estos maestros que nos están dejando algo muy bonito. Yo en lo personal estoy muy contento cuando vi esto. Dije, esto está bomba, es una maravilla que puedan abrir este espacio nuevo de conciencia, porque si nosotros ya de por sí no sabíamos cosas de los ancestros, ¿no? Cuando llegamos a la cumbre, y hablo en función de la gente que empezó a ver esta cumbre, ahora saber que también hay un tema legal, saber que hay estas implicaciones, bueno, es algo maravilloso. Yo en lo personal les agradezco y espero que su libro llegue a mi país porque estamos ávidos de esta herencia que nos están dejando como maestros. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Y quiero decirte que ya está el ebook para que lo puedan adquirir y les enviamos el dato Ya, para... y ya puse el enlace, ya está el enlace aquí en los comentarios Ah, para qué bueno, Sandy. ya en cualquier parte del mundo lo pueden tener allí, está desde Amazon y ya estoy compartiendo el otro también para quien lo quiera en ebook. Y ya en físico, Glorita, ¿nos informas? Sí, les vamos a contar en qué países ya están. En un ratico ya nos están dando el dato de la editorial y ya les contamos. A mí me encantaría, con lo que Osquitar planteó, contarles que creamos una categoría luctuosa de duelo en herencias digitales. Y esa categoría nos ha hecho mucha conexión por estos duelos que quedan abiertos, que se llama hiperpresencia viva del muerto. Porque claro, yo veo una persona que está muerta, mi psiquismo lo ve, lo registra, inclusive ahora con lo del COVID ni siquiera lo podemos ver y registrar, pero el proceso de duelo solo inicia con la evidencia de la muerte. Entonces, la persona se muere, está muerta, yo la entierro, mi inconsciente dice está muerta y enterrada. Pero al otro día abro mis redes sociales y aparece el muerto de ayer, aparece vivo en el inconsciente es atemporal. Entonces, si entendemos cómo funciona el inconsciente, esta categoría de hiperpresencia viva del muerto va a hacer que el duelo, tal como lo explicó Osquitar, pues la persona quede en una situación ambivalente para cerrar
No puede cerrar nunca porque el psiquismo le dice está muerto, pero a los 5 minutos el psiquismo le dice pero está vivo. O sea, está una hiperpresencia viva de un muerto. Y lo que hemos sentido, lo que hemos visto, y ese fue como la situación de consulta, es que las personas empiezan a generar una sensación de que está vivo. O sea, está muerto, es real que se murió, pero no es cierto porque yo lo estoy viendo en la despedida, en el último mensaje, en el paseo con los amigos, y eso de verdad dentro de la psicología, la tanatología y obviamente la propuesta que hace Osquitar con tenga claridad de qué quiere hacer, porque ya no vamos al cementerio, sino a las redes sociales, ya no vamos, sino a las redes, a ver qué pasó, qué foto veo, qué miro. Entonces es de una complejidad que de verdad apenas la estamos transitando, apenas la estamos transitando. Por eso el libro no solamente es aplicable en la situación de herencias y legados, sino tal como tú lo planteaste, Sandrita y Osquitar, y se lo decimos a Edgar y a todos, es un libro que debe ser, la propuesta nuestra es preventiva, o sea, léanlo para que eso que está en los casos de Claro. gente que ha vivido tantas dramas con sus herencias y sus legados, pues pueda hacerlo bien y ojalá lo pueda hacer preventivamente. No tenemos una cultura tanatológica, o sea, no tenemos una cultura de la muerte. Inclusive uno de los, creo que una persona chilena en la cumbre habló bellísimo sobre esto. Sí, ¿Cómo se llama? Gilberto Flores, sí. Sí, Cuthberto. sí, él decía, amiguémonos con la muerte, hablemos de la muerte, porque tenemos un fantasma de que si hablamos de la muerte la llamamos. Entonces, no, y decía, en México son tan amigos que van, comen con los muertos, hacen la fiesta de los muertos, hacen todo. Nosotros de México para abajo le tenemos miedo, no hablemos, no digan, y menos hablar de plata y muerte, o nos quitan, porque decimos, es que usted no se ha muerto y ya está hablando de plata. O sea, ¿cómo se Claro. transita esto, verdad? Claro, y ahí con lo de la hiperpresencia del muerto, por ejemplo, ahorita yo estaba pensando, y voy a nombrar este caso es porque pues es mucho más familiar para todos los mexicanos que nos siguen, que son como nuestra gran comunidad. Por ejemplo, el caso de Juan Gabriel, porque cómo cierras tú esa red y los familiares, yo no sé cómo estarán haciendo para hacer ese duelo, porque igual siguen cantando sus canciones, sigue estando presente, sigue esa red viva. Y cómo cierra uno esa muerte, por Eh, ejemplo? Entonces, ser familiar de un famoso en vida, pues muy chévere, pero una vez fallecido, se complica aún más este duelo, ¿no? Eso es lo que dice la maestra Martita, Gloria, perdón, porque el duelo congelado es la primera fase, la negación. ¿Y qué Sí. sucede? Es un choque de psiquismo, como ella bien menciona, y en algún momento lo escuché también de parte de los maestros que estuvieron aquí en la cumbre, alguien nos decía que tanto estar nombrando a alguien, ¿sí? Por ejemplo, un famoso, el duelo no se cierra porque está presente. Y es esta parte digital que nos están proponiendo. Tanto estamos viéndolo en las redes, ¿no? O a través de conciertos o cosas de este tipo en homenaje a ellos, que no solamente el duelo está bloqueado, está más que bloqueado porque llega un momento en que la fantasía se rebasa y llegan leyendas urbanas como Juan Gabriel está vivo. Así es. Sí, Elvis A eso Presley, iba yo. Elvis Presley está vivo. A eso iba yo. A eso iba yo. Claro, porque la ventaja de poner el mensaje póstumo en tus redes es que dice, en memoria de. O sea, estás muerto. Entonces la gente dice, en memoria de Juan Gabriel, está muerto Juan Gabriel. Pero cuando está en la red y los familiares ponen una foto de pequeño, luego ponen una foto de adulto, luego ponen una foto recibiendo las gaviotas en Villa del Mar y luego ponen cuando recibió el disco de oro y entonces la gente dice, ¿y Juan Gabriel sí estará muerto? Porque es que es muy raro que los familiares sigan alimentando la red y sigan alimentando la red. Por eso es muy importante de manifestar que la persona fallece. Nosotros en el derecho tenemos esa costumbre y esa costumbre tanatológica de cada vez que mencionamos el nombre de la persona, del causante, lo denominamos, le ponemos que en paz descanse.
que en paz descanse. Y si tenemos que ponerlo 100 veces, 100 veces que en paz descanse. Porque tenemos que asimilar y hacerle entender a la familia que la persona está muerta. Que sí, estamos haciendo el trámite de sucesión, la transferencia del bien, la entrega del legado y la herencia, pero está muerto. Está muerto. Entonces la persona va asimilándolo poco a poco y lo va entendiendo poco a poco. Le damos el mensaje al inconsciente que es lo que queremos. Por eso es tan importante. En el libro, por ejemplo, contamos un caso de una persona maravillosa que es Fabio Legarda. Fabio Legarda fue un youtuber joven, muy famoso en la ciudad de Medellín, y pues él fallece por una situación ahí que contamos en el libro, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Pero su familia mantiene su red viva y en vez de poner un mensaje póstumo, en el club de fans pone un mensaje automático para que la persona se afíe cuando se vincula al club de fans, porque uno piensa que él está vivo, entonces uno se vincula al club de fans y la frase dice lo siguiente, dice, cuida lo que amas, porque los recuerdos no se pueden abrazar. Entonces, tú te quedas un segundo, te erizas primero, obviamente, te erizas y dices, pero él está muerto. Entonces, ¿cómo me contesta este mensaje? Y además se refiere que su familia no puede abrazar su recuerdo. Me hace dar claridad que están en un duelo suspendido total. ¿Sí? Y que eso es lo que nosotros buscamos con este tema, que la gente lo pueda entender. Y yo sé que muchas personas, como no tienen esta cultura de la muerte, tienen un pensamiento y es, pues ya muerto, que hagan lo que quieran con mis cosas y con la vida. Hombre, pues que ya ellos definan y que ellos resuelvan. Esa persona lo dice porque no ha tenido que vivir el fallecimiento de un padre y el tener que hacer lo que su padre no hizo para reparar. Esa persona que dice eso es que no ha tenido que vivir eso, ¿cierto? Porque una persona que ha tenido que vivir la muerte de un padre, que ha dejado consecuencias y muchas acciones por resolver, dice, yo como que mejor dejo todo en orden, porque lo que yo viví cuando mi padre murió, no quiero que mi hijo lo viva, porque yo fui lo suficientemente fuerte para soportarlo, pero otra persona no lo logra. Entonces, ahí es donde queremos tener ese grado de conciencia para que lo entendamos. Porque... Claro, y es que en esos casos, o sea, ¿cuántas familias no hemos visto que terminan totalmente separadas por una herencia? No se volvieron a hablar los hermanos, se pelearon por este dinero que no quedó bien organizado, bien entregado, o uno quería más que el otro, y, y se acaba la familia, o sea, literal. Entonces, pues es exacto, es hacer prevención y poder decir, hombre, no dejemos esto como al azar, ¿no? Como ellos verán. Claro. Y un poquito con ese ellos verán qué pasa también cuando están, y entro un poquito ya como en la parte de las preguntas. Esto es algo que muchas personas consultan y es, ¿qué pasa cuando yo ya he tenido ese problema de herencia y todo esto ya se vivió, ya quedó en desorden? Y a veces nosotros decimos, deje así, ya no sigamos con esta vaina, deje así. ¿Qué consecuencias puede tener esto cuando nosotros decimos deje así y queda en un claro desequilibrio? Yo creo que hay dos consecuencias y hay una legal que Osquitar, pues yo le pido a Osquitar que la cuente, que no se debe, y una situación genealógica muy compleja. La categoría, son muchas categorías que están implícitas en ese deje así, especialmente es un drama que se deja sin resolver, se deja suspendido y eso hace como un filtro y pasa a la generación siguiente. O sea, cuando uno sabe de genealogía, uno hace las cosas bien. Yo digo, yo amo la genealogía porque la genealogía al derecho, pues debe ser al derecho. O sea, entonces no podemos dejar así. O sea, psicogenealógicamente no podemos dejar así. Todo eso pasa en este efecto Seygartner, que son los dramas no resueltos por una generación que pasan en vivo a la otra y que hay muchas formas de transferir las fechas, pues todo lo que ustedes vieron en la cumbre, las lealtades, etcétera. Uno. Y lo otro es que quien deja algo inconcluso, la persona deja algo inconcluso, su psiquismo lo persigue y le dice, usted no ha cerrado. Usted no ha cerrado. Entonces va a tener una sintomatología asociada a
el no cierre. Entonces son personas que no solamente no cierran esto de la herencia, sino que no terminan la carrera, proponen un viaje y no lo terminan. O sea, es porque es como cuando uno hace una lista de chequeo. Esta pregunta es muy interesante por eso. Yo hago una lista de chequeo y hago 9 cositas, me falta una, esa la dejo para mañana. Entonces, cuando yo dejo esto así para mañana, mañana empieza con esa lista de chequeo. Yo no la dejo, me queda para pasado mañana. Entonces se me va trazando la lista de chequeo. El psiquismo nunca olvida. El psiquismo, y esto es una cosa maravillosa de los aportes pues de la escuela psicoanalítica y de todo lo que es el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, o sea, todo el tipo del inconsciente, es que como no olvida, y es un tirano, entonces como es un tirano, nos está diciendo, usted no ha cerrado, usted no ha cerrado. Entonces te quita toda la energía, toda la fuerza, toda la creatividad, y nosotros lo denominamos el estrés sistémico porque está en el sistema. O sea, dejar así una herencia no es que tú la dejes para ti, la dejas para un sistema, la dejas para una descendencia. Entonces se genera un estrés sistémico muy complejo. Y en lo legal, Osquitar tiene la respuesta. En lo legal es muy complejo también. Yo diría que por eso es que es psicogenealogía al derecho, ¿sí? Porque entender estos desórdenes del clan y la gente pregunta. Yo he asistido a muchos seminarios donde he ido como invitado y la gente me dice, es que yo tengo problemas con el dinero. A mí el dinero, no sé, se me va de las manos. No me fluye. Mira, tengo un negocio súper próspero y al negocio le va súper bien, pero a mí no. Me dice, pero eso es extraño. Bueno, y dime tú, ¿quiénes eran tus abuelos? ¿Qué hacían? No, eran hacendados, terratenientes, con grandes fortunas. ¿Y qué pasó? No, un tío nos robó todo. Y nosotros no quedamos con nada. Y tuvimos que volver a empezar. Mira la relación que hay con el dinero. Mira cómo empieza a bajar ese tema de herencia, ¿sí? Entonces, ¿y qué hiciste tú? No, mi mamá dijo, dejemos así, porque es que él era el hombre de la casa. Nosotros todas mujeres, ¿cómo hacíamos? Nadie nos creía en el pueblo, los abogados todos eran hombres y ninguno nos tomaba el caso. Entonces, pues dejamos así, nos fuimos. Entonces empieza la problemática. Jurídicamente, digamos que el castigo es muy alto cuando se hace una herencia mal hecha, ¿sí? Y el castigo es que te quedas sin nada, te quedas excluido. O sea, tu castigo es la exclusión de la partición, porque un juez, pues digamos, es muy estricto en ese tema y los jueces en nuestra habla hispana, que tenemos, digamos, un derecho muy común, que es nuestro derecho civil, que viene de Andrés Bello, basado en los postulados romanos, en los postulados alemanes y franceses, dice que si tú le quitas en herencia a alguien que tenía una preferencia como ser un menor de edad, un discapacitado o un adulto mayor, pues hombre, el castigo es que te sacan, te excluyen y te dan la orden de pagar doblado el tema, ¿sí? Y es muy complejo porque jurídicamente la afectación es gravísima, pero sistémicamente es peor. ¿Sí? Por eso, digamos, el gran Andrés Bello, que para nosotros era un gran psicogenealogista, determinó ese castigo tan alto porque él tuvo que hacer muchas sucesiones de sus hijos. Él tuvo muchos hijos y murieron casi todos sus hijos, su descendencia. Una cónyuge falleció y también tuvo que hacer el tema y analizó claramente cómo debería ser este orden de transferencia de estas herencias. Entonces es súper importante, en lo jurídico es súper importante que se hagan las cosas al centavo, al 00, porque lo jurídico nos persigue. Hay personas que no entienden por qué a veces pierden muchas demandas. Es que yo no entiendo por qué perdí esta demanda, la tenía tan ganada, era tan claro el derecho, no entiendo por qué la perdí. Y a veces uno indaga y hace su árbol genealógico y mira en los procesos jurídicos y resulta que su abuelo fue la persona que muy seguramente robó, quitó, despojó a esa familia. Y el universo se encarga de compensarlo de alguna u otra manera. Eso siempre llega. Las malas reparticiones no lo pagan la generación que la hizo, sino la que sigue. Y los persiguen procesos y se meten en unos problemas que uno dice, pero este muchacho, ¿a qué hora se metió en ese problema? Qué mala hora de que llegó a esa fiesta y en esa fiesta pasó una situación muy compleja y terminó él como culpable.
Pero el muchacho, no sé, por el temor, se declaró culpable. Entonces uno no entiende esas cosas. La repercusión jurídica también te persigue, ¿sí? Hay una repercusión jurídica que te persigue, ese legado te persigue hasta que estés en ceros. El universo siempre tiene que cobrarte hasta que estés en ceros. Entonces por eso le damos esta herramienta de la terapia para que te puedas poner en ceros, te puedas poner en paz, si no lo logras hacer fuera de los tiempos procesales, porque lo ideal sería que repararas a las personas que, pues, que desafortunadamente le dieron una menor porción o fueron despojadas de lo que les correspondía, de su derecho a pertenecer, que es lo que se busca. Claro, y incluso cuando ha pasado tiempo, porque si yo, por ejemplo, ahorita reconozco, no, hace 20 años yo dije, dejé así y ahora me estoy dando cuenta que esto puede ser terrible. ¿Qué pasa también con el lado del duelo, no? Porque de alguna forma es como volver a abrir la herida. ¿Estamos preparados para volver a abrir la herida? ¿Qué debemos hacer? O Pues sea, es es que mejor la herida acompañarnos. está abierta a 20 años. Claro. Sí. O sea, le hemos puesto ahí pañitos, pero no ha sanado. La herida está. No te has permitido hacer el duelo, no te has permitido hacer una intervención quirúrgica para curarte. Entonces, si no lo haces, ahí va a quedar, pero tranquilo, no te preocupes, que si tú no puedes, los que vienen lo harán. No te preocupes. Ay, no, No, qué horrible. pero además es muy injusto, o sea, eso se une a una categoría que trabajamos en el libro que es la injusticia. Eh, yo creo que les tengo muy malas noticias porque lo que nosotros hemos encontrado es que la repartición a veces genera unas situaciones muy catastróficas en el árbol, por ejemplo, asesinatos. Entonces, imagínense ustedes, no solamente hay una descendencia que tiene que asumir las consecuencias de la no repartición, sino las consecuencias de los asesinatos que pasan en el árbol. Entonces, un hermano que mata a otro hermano porque cree que tenía mejor porción, como lo diría Osquitar jurídicamente, porque siente que le robó, porque además se aprovechó de mi padre y lo despojó horas antes, un día antes, y un día nos dice, es que yo soy el dueño de la finca, o lo engañó para hacer una hipoteca, o sea, todas las cosas que pueden pasar con el dinero. Entonces quedan muchas categorías implícitas, la injusticia, la vergüenza, o sea, yo presencié un sepelio de un hombre que mató a su hermano por una herencia, por una finca. Entonces, imagínense ustedes, era un mismo árbol llorando un muerto y con la vergüenza absoluta del otro que estaba vía a la cárcel, y esos hijos estaban llorando a su tío, pero con una vergüenza infinita con su padre. O sea, todo lo que pasa. Y eso no se queda en esta generación, porque entonces los hijos de este no pueden hablar con los hijos de este, los hijos del muerto no pueden hablar con los hijos del asesino, y son primos. Y eran primos que se amaban una hora antes del asesinato, pero quedan en dos bandos y esos bandos van pasando y entonces estos hijos tienen estos hijos, pero no pueden ir donde la abuela, entonces van donde la abuela a las 3 y los otros van donde la abuela a las 5, pero tienen que salir primero unos. Entonces, imagínense todas las implicaciones que tiene, no solamente una mala repartición, sino todo lo que significa. Nosotros conocemos muchos casos, el libro está lleno de casos de personas que nos autorizaron, de no solamente de los asesinatos, sino de las distancias, las alianzas. Entonces yo me alío con este y cuando yo me alío con un hermano, pierdo la fratría, pierdo la conexión, pierdo el sistema. O sea, es que una familia es un sistema que debemos honrar, respetar y valorar. Entonces estos pagan un abogado y estos pagan otro. Y entonces después es un problema jurídico entre los abogados. No, eso es una locura. Pero yo quiero decirles algo que ha sido muy bello en el trabajo que hemos hecho con Osquitar y que yo aprendí del trabajo con Osquitar. Y quiero hacerte la pregunta yo, Sandrita, perdóneme, para que Osquitar nos conteste esto que no lo hemos hablado en ningún escenario. ¿Qué le pasa a un abogado y a su sistema cuando se presta para hacer, por ejemplo, una exclusión y dice, bueno, este hijo ilegítimo no lo incluyamos en la herencia y yo hago todo jurídicamente? O sea, que cuando el abogado se presta para eso, pues después hablamos del psicólogo si quieres, pero hablemos ahora del abogado. Bueno, hay una visión muy clara, digamos, en la academia jurídica. En la academia nos tratan o nos enseñan
llámese abogado, llámese licenciado en México, especialmente. Y nos enseñan, usted es un abogado, pero usted debe actuar como un bacteriólogo. ¿Bien? Su mirada de bacteriólogo. O sea, tranquilo. O sea, usted con pinzas, lejos de todo, porque usted nada lo toca. Usted es permeable a cualquier situación que llegue a enfrentar. Tiene una reserva del sumario, y es que todo lo que le cuenten usted no tiene obligación de contar. Y entonces, este profesional del derecho, este acompañante de la justicia, que hace parte del sistema judicial, porque el abogado pues no es el juez, no es el fiscal, pero es quien ayuda, es el camino, es el carro, es el gestor para llegar a la justicia. Es quien defiende, es quien demanda, es quien acciona. Entonces hace una parte importantísima en el aparato judicial. Y él piensa que nada le toca. Y su factor se convierte en el Dios dinero. Y piensa que el Dios dinero pues cubre todo. Entonces, si mi cliente me dice que vamos a hacer una sucesión, pero yo soy el que te estoy pagando, recuérdame en la partición que yo te estoy pagando para que me des una mejor porción. O resulta que es que lo bueno es la finca, ¿bien? Porque tiene un potencial de desarrollo, o una casa que tiene un potencial de construcción, etcétera. Entonces, no te olvides de mí porque te estoy pagando. Entonces el abogado dice, ok, bueno, esto lo puedo hacer. Lo que no sabe el abogado es que al hacer eso, no solamente está actuando como el bacteriólogo, sino que está su sistema en juego. Porque él se baja de su árbol y juega a ser jardinero. Y cualquier rama que corte mal será su responsabilidad. Entonces, pero lo mismo que hablábamos ahorita, catastróficamente, pues seguramente él no lo va a entender, sino es su descendencia. Porque van a quedar directamente vinculados estos dos árboles. Va a haber una deuda, va a existir una deuda por haber hecho mal las cosas, porque yo desequilibré un sistema y al haberlo desequilibrado ese sistema, yo quedé en deuda con ese sistema. Entonces mis hijos algún día tendrán que reparar a sus hijos y mis hijos de mis hijos a sus hijos hasta que haya una paz entre eso. Por eso hay familias que deben, hay familias que sirven a otras, porque existen esos lazos y esas conexiones que los abogados dejan directamente con sus clientes sin tener el debido cuidado. Por eso nosotros debemos ser como el jardinero, pero con un cuidado, cortar el pétalo exacto para que funcione, para que crezca nuevamente la rama, para que vuelva a dar el árbol frutos. Totalmente. Porque Este es un llamado pues a hacer, ¿no? Como ese acto de conciencia con respecto a mis propios actos. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de lo que yo hago? así es, así es. Y por eso es tan importante y esa es la invitación que hacemos con el libro. Y también al llamado al terapeuta o al psicólogo, porque el terapeuta y el psicólogo está encargado de recuperar la emoción de esa persona o de controlar la emoción de esa persona, de acompañarla en el duelo, pero se olvida de lo jurídico, se olvida que hay cosas jurídicas que hay que hacer, que no se le puede permitir al consultante quedarse congelado en el duelo y que lo viva. Tranquilo, quédate ahí. ¿Quieres llorar? Llora, está bien, y lógralo hacer, pero si quiero llorar 10 años, tranquilo, yo te voy a acompañar los 10 años. Pero ¿y lo demás? ¿Y la vida? ¿Y la vida siguió? ¿Y las cosas que hay que hacer? Entonces, por eso la psicogenealogía y el derecho deben ser una mancorna y deben ser de la mano, ¿bien? Y la verdad, esto de lo jurídico no es tan difícil y por eso el primer capítulo lleva esa consigna. Es muy fácil, ¿sí? El Entiende que lenguaje, el lenguaje. sí, Maestra, por favor, no, maestra, por favor. no, que el lenguaje que utilizamos es para todo el mundo. A veces alguien me decía, pero es que yo no entiendo nada de derecho. Y yo le decía, no se preocupe, el lenguaje que usamos es el lenguaje. Yo creo que el gran esfuerzo que hicimos de las dos disciplinas fue ponerlo en un lenguaje que todas las personas puedan entender y que si requieren en algún momento decir, inclusive explicamos qué es una sucesión, qué es una herencia, porque lo explicamos con los términos como un poco con plastilina en una disciplina que a veces no tiene, como que uno dice, eso lo dijo el abogado, pero yo no entendí. Si utilizamos un término, por ejemplo, como nexo de destino, es que cuando yo, como terapeuta, por ejemplo, no acompaño a la persona, sino que me vinculo
desde la emocionalidad de la rabia con ella y no le permito hacer un cierre perfecto de su duelo, pues yo quedo con un nexo de destino en esa emocionalidad. Igual pasa con el abogado que no hace bien su oficio. Entonces aquí nosotros lo que decimos es con toda responsabilidad y lo decimos con todo el conocimiento de causa. Yo tengo más canas que Osquitar, ¿sí? Pero él también tiene ya muchas canas, entonces ya podemos decirlo con todo el conocimiento de causa, es que hemos visto los árboles y hemos visto su descendencia, o sea, hemos escuchado a jóvenes viendo cómo sus padres no los hicieron. Y nosotros también tuvimos una experiencia personal en las familias y también las ponemos al servicio de decir, mi familia lo hizo así, nosotros que ya mis padres no están, nosotros, o sea, la familia de Sierra Uribe, lo vamos a hacer bien. Y con toda certeza, como lo dice Osquitar, lo hicimos al centavo. O sea, ellos no lo hicieron bien y pasó esto y las consecuencias son estas. Y ustedes las pueden ver, aquí están. Nosotros lo vamos a hacer bien. Y ustedes lo van a hacer bien. O sea, ya aquí queda reparado. Entonces, cuando uno puede hacer eso, uno tiene mucha tranquilidad. Yo ya veo a mis sobrinos haciendo cosas que no es de herencias, pero sí de reparticiones. Si van a una finca, todos dicen, ponemos tanto dinero. O sea, saben repartir porque vieron a sus tíos haciéndolo bien. Entonces ya lo tienen interiorizado, no tienen que asumir nada diferente a eso, ya está en su psiquismo. Lo hacen bien. O sea, no hay que quitarle a nadie. Entonces es muy, muy, muy bonito. Yo quisiera ya como para ir cerrando con dos preguntas finales que también varias personas han consultado y es, uno, ¿qué pasa cuando la muerte es del hijo y yo estoy recibiendo esa herencia? Porque es un poquito al revés, ¿no? Como que nosotros todo el tiempo estamos hablando de hacia abajo, ¿no? El orden este descendente, el orden natural. ¿Qué pasa cuando esa herencia que estamos recibiendo es de nuestro hijo y cómo procesamos también eso que creo que al principio Glorita lo tocó con un caso y es cómo procesamos este duelo también con esto que yo estoy recibiendo de mi hijo fallecido. Sí. Pues yo muy corto porque ya lo había mencionado, el duelo de los hijos en la escala tanatológica es el de más difícil elaboración porque cambia la lógica luctuosa. O sea, estamos preparados psíquicamente para enterrar los grandes, los ancestros, y a nosotros nos van a enterrar nuestros posgénitos. Entonces, cuando eso se cambia, cuando se cambia la lógica, nosotros no tenemos como el guión. Entonces, por eso la guerra ha hecho cambiar los duelos, porque las madres y los padres están enterrando a sus hijos. Entonces, inclusive en tanatología no existe nominación para el duelo de un hijo. O sea, si uno se muere el padre, uno queda huérfano, si se muere el esposo, uno queda viudo o viuda, pero si se muere el hijo, pues uno queda en duelo, casi es un duelo que es muy difícil. Y si a eso lo acompañamos de un dinero, la sensación que tiene es de cambio. O sea, uno recibe, pero la metáfora hermosa es, la herencia es algo muy maravilloso para hacerle entender a una persona, yo puedo heredar de mis ancestros, pero también estoy heredando de mis hijos, pero Osquitar tiene una metáfora maravillosa, es qué hace el universo con las herencias para poderle decir a las madres dolientes. No, es un tema muy complejo. O sea, yo quiero decir lo que es de los trabajos más difíciles de acompañar, porque no existe la posibilidad de entender y de hacer caer en cuenta de que pues, hay un derecho por reclamar. Digamos que esos son los duelos o las sucesiones que menos se hacen o que menos practican, porque el dolor es inmensamente grande. Pero las madres también tienen que entender algo y pues nosotros lo hacemos, digamos, con esta filosofía para hacerles entender que si efectivamente la semilla se perdió, esa semilla volvió a generar un fruto y ese fruto se te está regresando a ti para que tú puedas volver nuevamente a sembrar, ¿sí? Tu semilla dio un fruto y ese fruto que tienes lo puedes volver a sembrar, que es lo que normalmente pasa con esas sucesiones y con esos legados. Es un intercambio muy cruel. El universo hace un intercambio muy cruel, porque la palabra sucesión lo que significa es reemplazar, sustituir, tomar
tomar el espacio de, pero cuando un padre reemplaza a un hijo, es una posición muy incómoda, es una posición que no le corresponde, que él siente que no lo necesita. Pero la metáfora que usamos es transformarlo, en volverlo a ser, porque normalmente cuando fallece uno de los hijos, quedan los hermanos, ¿sí? Quedan los hermanos y esos hermanos pues también están en un duelo, pero a ellos no les corresponde, porque el que le corresponde es a los padres. Los padres vuelven y siembran en sus hijos con ese dinero, vuelven y hacen cosas muy positivas con lo que les queda para sus otros hijos o vuelven a sembrar nuevos frutos. Entonces digamos que eso es lo bonito de la moraleja de poderlo hacer así. Bonito, Y muchas, muchas gracias. para cerrar con esto que estamos haciendo, esta llavecita, pues la frase que también nos da apertura para poderlos invitar también a esta obra que hemos escrito con un amor infinito en complicidad con la editorial por estos tiempos de pandemia y de COVID, es del dolor al honor. O sea, cualquier fallecimiento, pero especialmente ese fallecimiento de los hijos que es tan luctuoso, en honor a mi hijo, con esta herencia que recibo, voy a hacer una siembra. Entonces, en su honor va, y ese tránsito del dolor al honor es el camino, es el GPS perfecto para salir de esos estados en los cuales tampoco el síndrome del sobreviviente y el no merecimiento, o sea, ¿por qué quedé viva? Hay una frase que siempre leí en un libro de tanatología, que dice, a mí también me mataron. Lo que pasa es que yo no me morí. O sea, la mamá es la frase de una madre que le mataron su hijo. A mí también me mataron. Lo que pasa es que yo no me morí. Y si a eso le agregamos, su hijo está muerto, usted se siente muerta en vida, pero tome esto, pues va a decir, yo no quiero dinero porque lo que dice Osquitar es fundamental. Esto es como algo muy cruel, pero poder decirle, recíbalo con amor para que en honor a su hijo siembre. Miren, ustedes no se alcanzan a imaginar cómo es de bello ese tránsito. Esperamos con toda alegría que para el 2 de noviembre ya este libro pues más que un libro, es un pequeño folleto para hacer un acompañamiento paso a paso en el duelo. Es una reflexión, pues yo llevo trabajando 30 años duelo, pero es una reflexión para tiempos, en estos tiempos de pandemia. Cuando Sí, no hay abrazos, cuando no hay cuerpos, cuando no hay rituales, cuando todo ha cambiado. sí, este también lo consiguen con la editorial San Pablo. ¿Nos recuerdas el nombre, Glorita? ¿Cómo lo encuentran? Se Y llama va Del a partir del Dolor. 2 de noviembre, ¿verdad? Va a salir, le esperamos que ya el 2 de noviembre vamos a hacer como la socialización del libro para que la gente lo aprenda a manejar, las personas, las familias y los terapeutas. Se llama Del Dolor al Honor, duelos sin abrazos, ¿sí? Porque es que además no tenemos abrazos. Entonces, como una propuesta terapéutica del duelo en tiempo de crisis. Claro, y esto lo van a encontrar también es en la página de San Pablo, ¿verdad? En San Pablo, todo está en San Pablo y creo que pues, de verdad hago un reconocimiento a la editorial. Uno, porque también trabajó intensamente para la cumbre, para el libro. El padre se comprometió con nosotros que para la cumbre estaba y aquí lo tenemos, sí lo tuvimos mucho antes, pero y también con lo del duelo por esta gran responsabilidad que pues yo sentía de que era necesario entregar algo para que la gente, y este es el camino es del dolor al honor, o si no, uno queda suspendido, porque puede quedar suspendido en una emocionalidad de rabia, de negación. Entonces ahí contamos cómo es el GPS para poder gestionar de la mejor forma y la forma más sana el duelo. Y claro, pues en el libro es de duelos, es psicológico y tanatológico, no aparece este concepto de las herencias porque pues están en este libro, pero aquí esa pregunta que haces es fundamental, es el duelo más difícil de todos. Claro. Bien, y Glorita, ¿ya tienes el dato de dónde pueden conseguir en físico el libro? ¿Ya Sí, sabemos en qué ya países? te lo envié, lo tienes en tu WhatsApp. En Centroamérica, pues ya está, y mandé una página para México.
me lo mandaron de la editorial, entonces ustedes lo van a tener, ya lo tienes tú, Sandrita, en tu WhatsApp. Aquí lo repetimos, en México ya lo pueden pedir en la página de www.sanpablo.co. Sí. Y ya está llegando a todas las librerías de Centroamérica. Entonces, en breve ustedes van a poder contactarse con su librería San Pablo de su país y averiguar si ya está llegando el libro. Si no, ya saben que igualmente lo tienen en ebook. Ya enviamos los enlaces ahí a nuestro chat, que además está full, o sea, no se alcanzan a imaginar todos los comentarios que tenemos. Aquí nos dicen, me encantó conocerlos a Gloriecita y Oscarito. Tan divinos. Los vi en el Congreso, sí, dice, los vi en el Congreso y los amé. Desde México, un saludo para los 4 con mucho cariño. El Congreso que más he disfrutado y aprendido, de corazón, gracias. Así que, bueno, aquí nos dicen que gustazo volver a escuchar la sabiduría compartida, que en México no han conseguido los títulos, ya les dimos el dato. ¿Has visto más por ahí, Edguitar, si quieres? Mira, son tantas las manifestaciones, yo creo que hay algo y yo quiero dejarles esto. Yo siempre he coincidido con las maestras, tanto con Martita como con Gloria y ahora con Oscar. Hay algo que siempre les digo, no nos enseñaron a amar, no nos enseñaron a ser padres, no nos enseñaron a hacer duelos y ahora voy a incluir un cuarto. No nos enseñaron a hacer cuestiones legales. Gracias a Oscar es lo que nos deja. Yo creo que la gente que nos estuvo acompañando vio que hay un mundo de posibilidades. Entonces, los que pudieron estar viendo hoy esta manifestación de amor que están teniendo ellos porque ya tuvieron una ponencia en la cumbre y se abrieron para el público. Si no te has inscrito, inscríbete, ya terminó la cumbre, pero puedes inscribirte para que los veas y también te invito a que leas el libro. No hay nada más maravilloso que tener un libro, leerlo y estudiarlo y volverlo a ver y 2, 3 meses después lo vuelves a ver y vas a descubrir más cosas. Entonces es un tesoro el que nos están dejando, por favor, no te lo pierdas. Y yo en lo personal, porque me han preguntado mucho, ya hay una invitación para que Glorita venga a México, entonces me han preguntado mucha gente de Memoria Emocional, Gloria va a venir a México y te abro también la posibilidad porque Memoria Emocional también distribuye los libros del Dr. Zeland. Si ustedes así lo sienten, también es un medio para poder llegar a esto porque nuestra finalidad, por eso estamos juntos Sandy y yo, es ser un puente de conocimiento para muchas personas. Ese es yo creo que ese es mi proyecto y coincido con Sandy. Entonces, muy agradecidos de que estén aquí y no me queda más que decirle a la gente, gracias por acompañarnos. Y hoy, que esperábamos que fuera algo más tranquilo, está la red inundada de preguntas. Entonces, lean los libros, léanlos de verdad. Estos 2 libros les van a ayudar muchísimo. Y de hecho estaba viendo, tenemos más de 140 y algo comentarios, o sea, no los podemos leer a todos, sí. Ya después los miraremos con calma, pero de verdad hacerle la invitación, estaban preguntando que cómo se llamaba el libro, les recordamos, se llama Psicogenealogía al Derecho. Al Derecho. Legados. Viene con mucho trabajo también terapéutico, viene con algunas minutas que pueden acompañar y también los pueden seguir a ellos en sus redes donde comparten aún más información. En la página de Osquitar pueden encontrar algunos ejemplos de minutas y demás que además aplican para varios países, ¿verdad, Osquitar? Así es, así es. Así es, pues digamos que nuestro Código Civil es un código de habla hispana donde España, México, Honduras, Colombia, Panamá, pues Argentina, Chile, Ecuador, pues tenemos los mismos fundamentos jurídicos, así que les van a servir mucho los tips y las minutas que les dejamos para que puedan organizarse y prever esta situación de antes de partir, dejemos todo en orden. Gracias, sí. Me encanta. Esa creo que es nuestra conclusión, así que pues Glorita, Osquitar, muchísimas gracias por haber aceptado. Muchas gracias. A ustedes. De verdad, profundamente agradecidos. No, Edgar, Sandrita, muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno. Fue un honor y de verdad compartir con Osquitar este proyecto fue espectacular, no solamente afianzó nuestro cariño como amigos, sino yo aprendí muchísimo y honro mucho a Osquitar por enseñarme con tanto amor cosas que no entendía. Entonces ha sido maravilloso. No, a ti maestra, por tanto amor y por tantos cafés tan deliciosos y tardes de charlas que eso ha sido lo que... aumentó las ventas durante 3 años. No sé si ustedes sean cafeteros, todos los que nos están viendo, pero
Nos tomamos muchos cafés, muchos Y vaya que hay café rico en Colombia. La vez que fui, lo primero que fue, quiero ir a comprar café, muy rico. Qué bueno, Qué qué bueno. maravilla. Bueno, y si quienes nos están viendo quedaron con las ganas de conocer y ver la conferencia de Osquitar y de Glorita, pues les tenemos una maravillosa noticia que ya les habíamos prometido que la íbamos a anunciar al final de esta charla, y es que a partir de las 7 de la noche, hora México, 8 de la noche, hora de Colombia, y 10 de la noche en Argentina, Chile y demás, vamos a estar volviendo a brindarles a ustedes la posibilidad de por 24 horas más acceder a todas las conferencias. ¡Ay, qué lindo! Sí, así que nos lo pidieron muchas personas, de Sí, verdad. aquí está. No alcanzamos a llegar, entramos en los últimos días, por favor, queremos ver las conferencias. Así que si quieren ver nuevamente esta conferencia de psicogenealogía al derecho, que es totalmente una maravilla, y quieren también ver alguna que ustedes se perdieron, ya saben, a partir de las 8 de la noche ya llega a su correo electrónico el enlace para que ingresen y puedan nuevamente disfrutar de todas las conferencias. Así que, pues, es nuestro regalo y bueno, esperamos que disfruten estas horas que quedan para que puedan conocer más del poder de tu árbol genealógico. Felicitaciones. Felicitaciones. No, gracias de a verdad. ustedes, felicidades a ustedes, gracias. Gracias, no, a ustedes, gracias, de verdad, los honramos mucho. Una No, feliz noche Gracias. para Feliz todos. noche a todos. Gracias, una feliz noche. Todos. Abrazos calurosos desde Colombia. Abrazos desde México. México los abraza a los tres. Ay, Muchas gracias, muchas gracias. Lo recibimos, lo recibimos. gracias. Bueno, adiós a todos. Nos vemos.